a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 1 de octubre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Simplemente comentar dos. El diario El Tiempo de Bogotá publicaba un trabajo especial que titulaba Incertidumbre en Venezuela ante la nueva reconversión monetaria. Venezolanos deberán restarle 6 ceros a su moneda desde este viernes. Bancos no operarán por horas. En cuestión de horas, decía esta nota, los venezolanos deberán restar 6 ceros a su moneda por cuenta de la tercera reconversión monetaria en lo que va de siglo, algo que este martes mantenía la incertidumbre. Las transacciones bancarias quedarán paralizadas por un día y deberán adaptarse a los nuevos billetes de denominación, puesto que los venezolanos se acostaron este jueves con el bolívar soberano en los bolsillos y este viernes se levantarán con el bolívar digital reducido en varios ceros devorados por la hiperinflación que comenzó en 2017. Y parte de esto lo vamos a hablar, o al menos las consecuencias de esto, que refleja la encuesta nacional de condiciones de vida de la Universidad Católica Andrés Bello, porque producto de la hiperinflación, ha ocurrido el empobrecimiento generalizado de nuestra población. Ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom, con ella vamos a hablar de este tema. Y simplemente comentar la misión de la Unión Europea que, va a arribar a nuestro país para observar el evento de noviembre. Ha aclarado el bloque comunitario que esto no significa que cambian de posición con relación a Venezuela. Habrá que ver, cómo se desarrollan las cosas. Lo cierto es que el manual de observación electoral de la Unión Europea es muy claro. Allí deberían tomar en cuenta al menos el Estado de Derecho, los derechos humanos. Está en el centro de la identidad de la Unión Europea y se encuentran bien afirmados los diversos instrumentos legales que gobiernan las estructuras y actividades del bloque comunitario. Habrá que ver qué dicen con relación a este tema. Ellos aclaran en este manual que la observación en estos casos suele ser exhaustiva y uno de los puntos neurálgicos tiene que ver con las instituciones, el contexto. Recordar, cómo se designó el nuevo Consejo Nacional Electoral, lo que ha ocurrido con las inhabilitaciones, la persecución, en fin. Habrá que ver en qué términos se desarrolla esta misión, que estará conformada, según leía, por más de 100 personas que va a estar en nuestro país. Saludamos a Marinela Herrera, ya la vemos vía Zoom. Gracias por atendernos temprano, médico, profesora de la Universidad Central, forma parte del equipo de la Fundación Bengoa, también del Observatorio Venezolano de la Salud. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Mucho gusto de estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con los datos que preocupan y mucho de esta última encuesta nacional de condiciones de vida de la Universidad Católica Andrés Bello. Entiendo que el Observatorio Venezolano de Salud hoy también presenta un análisis sobre la inseguridad alimentaria y yo le pediría un comentario inicial sobre lo que está retratado allí. Ha reflejado el reporte que habla de una pobreza por encima del 90% en la población, extrema por encima del 70%. ¿Qué puede decir? ¿La escuchamos? Fíjate, sí, realmente es muy preocupante lo que allí aparece, ¿no? Y que coincide de alguna manera con otras fotografías de la realidad venezolana que se han manejado últimamente. Es importantísimo documentar esta realidad porque uno sigue como
como sin perder la capacidad de asombro ante el deterioro que puede producirse en una sociedad con las cosas más básicas. O sea, estamos hablando que cuando nosotros decimos que un 70% de la población ya se encuentra en pobreza extrema, es porque hay problemas básicos para alimentarse, para acceder a lo mínimo indispensable que te garantiza una calidad de vida mínima. Es como eso esa categorización que no es la que utilizó en COVID, pero que sí utiliza el Programa Mundial de Alimentos, que se llama seguridad alimentaria marginal y que además nos habla de un importante deterioro para alimentarse a expensas de otras cosas que son igualmente importantes. Es la manera entonces donde nosotros comenzamos a ver que hay gente que te dice que en vez de comprar medicamentos, utilizó el dinero para comprar alimentos. Es la gente que más nunca se pudo comprar un par de zapatos. Es la gente que dejó de comprar útiles escolares, porque su única, y entiéndase bien con subrayado y en mayúscula, porque su única prioridad es alimentarse. Porque obviamente tú te alimentas y tú más o menos vas a conservar la vida. No que la vayas a conservar, pero es lo básico, pues. Entonces, pero ya de ahí comienza un deterioro. Y esto lo dice muy bien la encuesta de condiciones de vida 2021, donde habla realmente, por ejemplo, toca temas como el combustible, cómo incide el tema de la falta de combustible en la alimentación y en lo que es los canales de distribución de alimentos. Entonces hay mucho deterioro y esto es verdaderamente lamentable. Bueno, yo quisiera referirme justamente a la inseguridad alimentaria. Hay datos, insisto, que preocupan y mucho. Hemos revisado la encuesta con detalle. Ellos hablan acerca, por ejemplo, del porcentaje que asegura que no tiene acceso, por ejemplo, a alimentos. Y menciono algunos datos y los someto a consideración de nuestra invitada. Por ejemplo, ellos dicen que la cantidad de dinero que invierten, por ejemplo, aquellos que se encuentran en pobreza extrema, alcanza $24 promedio, quizás un poco más mensual, para adquirir algo de carne, cereal, leche, aceites, frutas, leguminosas, tubérculos, azúcares. Yo le pedí un comentario acerca de este tema, los rubros que están consumiendo los venezolanos, que están en esta situación tan precaria. ¿Qué puede decirnos? Fíjate, ya por ahí tú te das cuenta de que la alimentación tiene que estar sumamente alterada, porque $24, invertir $24 solamente en alimentos al mes, eso realmente no llega por mucho ni a la mitad de una canasta básica de alimentos. Entonces, se trata de que el mayor problema en este momento no es ni siquiera la disponibilidad de alimentos. No es como hace 5 años donde uno iba a un automercado y te encontrabas el automercado literalmente con los anaqueles vacíos. En este momento tú vas a un automercado o a otro tipo de establecimiento y tú puedes encontrar alimentos. Ahora, ¿a qué costo? Y eso es lo que está impactando la alimentación de los venezolanos. No pueden acceder y así sale reflejado en diversas encuestas y en diversas, y uno lo ve sencillamente en campo, cuando uno visita las comunidades y uno pregunta qué es lo que a usted le impide alimentarse bien. Bueno, el costo de los alimentos, porque además hay una brecha entre el salario mínimo y el costo de la canasta de alimentos que es enorme. Entonces, desde ese punto de vista, realmente te encuentras gente, uno que está dependiendo de una manera importantísima de las bolsas de comida, de las cajas de comida, que además llegan con un retraso de entre 6 a 8 semanas en promedio, y además tienen un ingreso que es demasiado bajo para comprar alimentos. ¿Qué hace esto? Que la gente se está alimentando con alimentos ricos en calorías y pobres en nutrientes.
Ahora, le pregunto porque a propósito del consumo de alimentos, advierte la encuesta también que todos los estratos redujeron su gasto en alimentos y es prácticamente lo básico. ¿Qué puede decirnos Claro, al respecto? claro, porque es que a todos se nos ha empobrecido el bolsillo alimentario. Si tú me preguntas a mí si yo compro lo mismo que compraba hace 2 años, te voy a decir que no. Y que yo me pienso lo que voy a comprar, sí me lo pienso. Y que ahora he aprendido a utilizar estrategias distintas para rendir lo que estoy utilizando, también es verdad. Entonces, ¿qué estamos haciendo todos? Estamos utilizando alimentos rendidores, ¿verdad? Por ejemplo, las proteínas de origen vegetal son más rendidoras que las de origen animal. Entonces usted ve cada vez más gente comiendo una dieta de leguminosas con arroz o pasta, no que esto esté mal, para nada, esto es una combinación adecuada y que además fortalece el valor biológico de las proteínas. Sin embargo, por ejemplo, tenemos que cubrir entonces los requerimientos de vitamina B12 y de hierro que sí te aporta la carne roja de una manera muy especial y muy eficiente, ¿verdad? Cosa que no hace el resto de las combinaciones proteicas. Entonces, tenemos una serie de fallas que son consecuencia de esta eh, falta de poder adquisitivo y por supuesto esto no escapa para nadie. Estamos afectados desde el más rico hasta el más pobre. Claro, el nivel de afectación varía, pero la afectación es general. Sobre el tema de la infancia, los datos también preocupan y mucho. Uno de los más destacados tiene que ver con la reducción en las posibilidades, la esperanza de vida de aquellos que nacieron entre los años 2015 y 2020, casi 3 años Uh -huh. menos en estas generaciones. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Fíjate, eso es gravísimo, porque una reducción de 3 años en la esperanza de vida indica que realmente las condiciones que tiene que enfrentar la generación que está naciendo y que pueden nacer en este momento son de muchísima desventaja. Entonces, no solamente en términos de la esperanza de vida que te va a quitar 3 años, y eso ya lo sabemos, es muy grave, pero es lo que significa como contexto. Son los retos a diario que tú tienes que enfrentar para poder llegar a una edad sin daños, y en este contexto. Entonces, verdaderamente es terrible que tú tengas que, por ejemplo, un niño que nace al día de hoy en el barrio cualquiera, imaginemos un barrio de Caracas o de alguna otra ciudad del país, pero ya sabemos lo que nosotros tenemos allí. Nosotros allí no tenemos servicios de agua potable, no tenemos gas, no tenemos electricidad adecuada, no tenemos calles, no tenemos aceras. Es un niño que posiblemente no va a tener una ropa adecuada, es un niño que quizás no va a tener acceso a educación adecuadamente y esto limita muchísimo porque como se ha perdido la otra parte que es lo institucional y me voy a referir nada más al sistema educativo que debía tener como existía en tiempos previos, ¿verdad? Una alianza con los programas de alimentación, de salud, donde tú garantizabas que tu niño iba para la escuela y entonces recibía las vacunas adecuadamente, recibía una alimentación a través de los programas de alimentación escolar, recibía una serie de garantías que hoy en día están perdidas. Entonces, por supuesto, hay un rezago que se transmite y se traduce en la reducción de la esperanza de vida. Ahora, ¿qué va a pasar con estos niños en el futuro? A propósito de su inserción laboral en el mercado productivo de nuestro país, ¿qué puede decirnos? Bueno, yo siempre he pensado que lamentablemente, pero habrá que hacerlo, habrá que crear políticas públicas destinadas a la atención de los discapacitados, de la gente que haya tenido una consecuencia biológica que impida
que su productividad, alcanzar una productividad adecuada en la vida más adulta. Y con esto me refiero, por ejemplo, los rezagos cognitivos, los rezagos educativos y que se traducen en rezagos productivos, porque por cada 2 años de escolaridad yo aumento un porcentaje de salario que puedo eventualmente recibir a futuro, pero por cada 2 años perdidos también me disminuyo el chance, tengo un riesgo más elevado de volverme improductivo. En unas relaciones que están completamente bien estudiadas por el Banco Mundial. Entonces, allí tenemos, ¿verdad? Vamos a confrontar ese dilema enorme que significa atender esa población que va a quedar rezagada y que igualmente son personas y que tienen derechos humanos a ser atendidos, a incorporárseles a la sociedad con un oficio que puedan realizar para poder ser autónomos e independientes en su vida. Pero es que además cuando uno revisa en la parte dedicado a la mortalidad infantil, por ejemplo, allí se habla de una reducción de talla de más de 30%. Estamos hablando en niños menores de 5 años, de una reducción de peso de más de 7% y una reducción de peso con relación a la estatura de más de 4%. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Claro, porque fíjate que entonces estamos rezagados. Esto no es que la talla se pierda, porque la talla no se pierde, pero ocurren rezagos en el crecimiento en talla que después eventualmente pudieras compensar. Tú pudieras compensar el rezago del crecimiento en talla y entrar, si la intervención es adecuada, en un periodo de recuperación que se conoce mejor por los especialistas como el catch-up, el periodo en que tú te nivelas con el deber ser de tu crecimiento. Pero sin embargo, esto es un proceso sumamente complejo porque, y de ahí los dilemas para la recuperación de la desnutrición crónica, que es lo principal que aparece en el retardo de crecimiento en talla, ¿verdad? Porque es mucho más que alimentos. Es el aporte permanente, es la garantía del aporte permanente de nutrientes esenciales, pero también que esos nutrientes esenciales estén acompañados de un entorno de salud que sea óptimo, que donde haya higiene, donde haya saneamiento, donde las condiciones de una vivienda que no promuevan las reinfecciones, porque un niño que tiene infecciones y o diarreas a repetición es un niño que puede tener riesgo de tener talla baja. Entonces le vamos sumando factores a esta compleja red que definitivamente no es tan fácil atacar y que requiere que todos estemos abocados a la superación de esta brecha. Finalmente, ¿qué hacer en el corto plazo? ¿Qué recomendaría usted? Porque es una situación, insisto, francamente dramática. No sé si nos ubica en la misma situación de países como Haití, incluso, ¿qué puede decirnos? Bueno, fíjate, es que ya los reportes previos del Programa Mundial de Alimentos y de FAO, los que se llaman alerta temprana, ya habían incluido Venezuela entre los 10 países que iban a necesitar ayuda externa para alimentar a sus ciudadanos. Entonces, desde ahí yo creo que quedaba una clara postura sobre lo que estaba ocurriendo en el país, lo queramos ver o no lo queramos ver, ¿no? ¿Y qué se puede hacer? Bueno, seguir trabajando. Las ONGs de la sociedad civil están haciendo un excelente trabajo, se está trabajando, se está haciendo lo que mejor se puede hacer. Obviamente, no se puede sustituir la infraestructura del Estado, por eso es que se habla de la importancia de recuperar la infraestructura del programa de alimentación escolar, como ya bien lo ha dicho el Programa Mundial de Alimentos, y por supuesto esto sería fundamental como estrategia recuperar esos espacios comunitarios escolares para promover iniciativas que realmente se traduzcan en el bienestar de los niños.
Maranela Herrera, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Es médico, profesora de la Universidad Central, el CENDES, forma parte del equipo de la Fundación Bengoa, también del Observatorio Venezolano de Salud, expresando opinión y análisis acerca de los datos que refleja esta última encuesta de condiciones de vida de la Universidad Católica Andrés Bello. Insistimos que habla de una pobreza que supera el 90% en 2021, 94,2% para ser exactos, en nuestro país. Es decir, una situación generalizada y en el caso de la pobreza extrema se ubica por encima del 76% en Venezuela. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de los datos que refleja la encuesta de condiciones de vida de la Universidad Católica Andrés Bello. Yo mencionaba algunos con nuestra invitada anterior, quizás uno de los más dramáticos y que, por cierto, fue reflejado ampliamente por portales informativos, agencias internacionales, tiene que ver con la pobreza. En un país como el nuestro, productor de petróleo, algunos hablan tristemente del milagro al revés, pero tiene que ver también tristemente con un modelo que se ha empeñado en imponer, que está demostrado que ha fracasado en todos los países del mundo, que no tiene que ver nada con el sector privado, que tiene que ver, bueno, saben ustedes, con el control social, y nos ubica en una situación dramática. Y lo que preocupa y mucho es que esta situación se esté normalizando, incluso entre nosotros. Hablar de 94,2% de pobreza de ingresos no es cualquier cosa, además por un tiempo prolongado, mucho menos de pobreza extrema que ya supera el 76% en nuestro país.
y lo hemos conversado con ustedes, lo decía nuestra invitada anterior, cuando hablamos de pobreza extrema, bueno, es una situación que tiene directamente que ver con lo básico, con el acceso a los alimentos. Y me parece que ya tenemos a nuestra siguiente invitada vía Zoom. Ella conoce perfectamente de este tema. Llevamos años hablando al respecto. Susana Rafali es experta en nutrición pública, en seguridad alimentaria, acción humanitaria independiente, trabaja directamente con Cáritas en nuestro país. Le agradecemos profundamente recibir nuestro contacto vía Zoom. Ojalá pueda escucharme. Muy buenos días. No, todavía no. Ahora sí la veo a Susana Rafali. Susana Rafali, 1.000.000 de gracias por atendernos la mañana de hoy. Muy buenos días. Ella, lo que veo, me parece que está conectando probablemente el audio de los audífonos en su computadora, pero ya está con nosotros vía Zoom. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí la tenemos en vivo. Gracias por atendernos. Buenos días. Bienvenida. Buenos días. ¿Qué tal, María Alejandra? Pues yo le pedí un comentario inicial acerca de los datos que refleja la encuesta. Lo que nos preocupa en lo personal es, digamos, la normalización de este tema, que es dramático por el impacto social que esto tiene en el corto, mediano y en el largo plazo. No sé si existe otro país del mundo que esté en una situación similar como la nuestra, con una pobreza de ingresos por encima del 90%, una situación que parece endémica, y una pobreza extrema que ahora se ubica por encima del 70%. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, fíjate que, María Alejandra, yo no es con la ENCOVI, sino en general con los métodos de determinación de la pobreza, a mí me ha ido pasando que me preocupa mucho, porque yo creo que lo que más debería preocuparnos ahora en términos de planificación de soluciones a todo esto es que estos métodos de determinación de la pobreza están siendo cada vez más inapropiados para evaluar la situación del país. Yo te diría que en un país en el que prácticamente ni siquiera tenemos un cono monetario válido, y en el que las economías ilegales y los ingresos ocultos han pasado a ser la principal fuente de sobrevivencia, la pobreza de ingresos no es el mejor método para saber cómo estamos. Cualquiera que viera que estas estadísticas y dijera que el 95% del país está pobre, o que viera que con un salario oficial se puede comprar solamente el 0.4% de la canasta, pensaría que tendríamos que estar todos en la calle, o muriéndonos o protestando, y no lo estamos. De hecho, la encuesta es bastante clara en mencionar que hay algunas cosas que no se deterioraron al mismo ritmo que otros países por efecto de la pandemia, y incluso algunas mejoraron. Esto de que la dieta, la alimentación mejoró en los últimos 2 años, no es solo la ENCOVI que lo mencionan otras fuentes de información. Entonces yo creo que hay contradicciones aquí que hay que resaltar. Yo sé que en todos los portales periodísticos y en general todo el mundo ha hecho referencia al mismo gráfico de la pobreza por ingreso que la ubica en 94, pero yo prefiero quedarme con la lámina de la pobreza multidimensional, porque está visto que la mayoría de los venezolanos no está viviendo de los ingresos. Por lo tanto, la pobreza de ingresos no es la mejor manera de determinar el bienestar de los venezolanos ahora. La otra lámina de la pobreza dimensional dice que está sobre 65%, que es apenas un incremento muy, muy modesto con respecto al año anterior, y el indicador proxy de pobreza que nosotros usamos en Cáritas y que se usa en otros países es el porcentaje de niños con retardo en talla, con retardo del crecimiento. Eso reflejaría en la pobreza extrema. Para nosotros eso está entre el 34 y el 36%. Así que mi conclusión sobre esto es que sigue siendo alarmante, que me suma a tu preocupación de que esto lo estamos normalizando, pero que yo pienso que la pobreza por ingresos no es un buen método para decir cómo estamos en el país,
y que por lo tanto no debería como preocuparnos ese 94%. Yo creo que yo me inclinaría a decir más que es el 65%, y me inclinaría a decir que lo que más preocupa dentro de la pobreza dimensional es que haya aumentado la pobreza por cosas tan sustanciales para el futuro como es la pobreza en términos educativos y la pobreza en términos de vivienda. La pobreza en términos de ingreso no aumentó. Entonces, y la otra cosa que preocupa muchísimo, creo que es lo que más me preocupa de la encuesta, es evidenciar que en todos los grupos, incluso en los no pobres, la principal fuente de ingresos son los bonos de la patria. Entonces, más que la escala de pobreza, es lo cualitativo de esto lo que me preocupa mucho. Ahora, estamos hablando de unos bonos, si me apura, con un monto muy pequeño, muy precario para hacer frente a esta situación. Aún así, para algunos esto ha marcado la diferencia, pero yo le pediría un comentario porque estamos como ubicándonos, normalizando una situación a la baja y allí permanecemos en el tiempo. ¿Qué puede decirnos? Sí, el cálculo que hace la ENCOBI coincide con el que habíamos hecho nosotros también para las transferencias, sobre todo durante la pandemia, que aumentaron mucho los bonos extraordinarios. Estos están sobre $30-33, y si se le suma lo que cuesta, lo que le costaría a las personas comprar la caja CLAP al precio completo, que son como $20-23, y la familia está pagando ahorita creo que entre $2 y $3. Entonces hay que sumar lo que se ahorran de no comprar la caja clava al precio full, a los bonos. Entonces, pero en términos de bonos en bolívares son como $30-33, creo que es lo que refleja la encuesta. Y por supuesto eso coincide con la línea de pobreza extrema, que es entre $1 y $1.2 al mes. Entonces, sí, como ayuda no está mal, pero visto que en todos los grupos esa es la principal fuente de ingresos, pues preocupa mucho porque es equivalente a la pobreza. O sea, es una fuente de ingreso que pone al hogar en una situación de pobreza extrema en cuanto al dinero que está en capacidad de manejar. Por eso te digo, pero esto es un hogar que recibe también remesas y que posiblemente está vinculado a una actividad económica no formal, de una economía ilegal o de un ingreso en negro que no se está reportando. Con relación a la experiencia de inseguridad alimentaria, nos llama la atención los datos. Dice la encuesta, sin inseguridad alimentaria solo había 6.6% de venezolanos y 5.8% en 2021, 6.6% entre 2019 y 2020 y 5.8%, solo 5.8% aseguró que no estaba en condición de inseguridad alimentaria. Si vamos al detalle sobre la leve, moderada y severa, bueno, los datos también preocupan y mucho. La severa, de hecho, en 2021 se ubicó en 24.5%, que estamos hablando de personas que han experimentado hambre. Y yo le pediría un comentario sobre este tema en específico. Sí, sobre esto también me cuesta un poquito comentar porque la escala que se usa para medir la seguridad alimentaria de la encuesta no la conozco. No es la escala habitual que se utiliza ni la que utilizó el Programa Mundial de Alimentos hace 2 años para la encuesta nacional. Lo que me llama la atención es que en todos los países del mundo, incluso el director del Programa Mundial de Alimentos llega a expresar en sus recorridos por el mundo después de la pandemia, y lo hace también hace unos días efecto Naim, es que el aumento del hambre y de la población en inseguridad alimentaria por efectos de la pandemia ocurrió a escalas bíblicas, o sea, ocurrió a una escala brutal. En Venezuela pareciera que esto no es el caso, y eso no solo lo reporta la ENCOBI, sino lo reportan otras publicaciones internacionales. Es decir, que sí aumentó un poco la inseguridad alimentaria severa, pero no a la escala que aumentó en el resto del mundo por efectos de la pandemia. Eso es lo primero, o sea, no se deterioró tanto, y en algunas categorías de inseguridad alimentaria incluso mejoró la situación. Y lo otro es que la ENCOBI es bastante clara en decir que mejoró la alimentación.
sobre todo en los pobres totales, no en las personas en situación de pobreza extrema, sí se deterioró un poco, pero en la categoría de pobres totales mejoró el consumo de carnes, mejoró el consumo de lácteos, mejoró el consumo de alimentos. Por eso te digo que en su totalidad la metodología para evaluar la situación de bienestar del venezolano es muy difícil porque hay algo que no se está captando aquí, y es que incluso para las cosas en las que el país mejoró, como lo reporta el ENCOVI, o no empeoró a la escala que se esperaba por la pandemia, no nos pueden llevar a la situación de decir que el país está bien. El país mejoró en algunas cosas, incluyendo la alimentación, pero esto no es un país que está bien. Estas cosas mejoraron producto de economías ilegales, de ingresos ocultos que no sabemos cuáles son, o de fuentes de ingresos que no tienen que ver con la fuerza productiva ni el trabajo seguro. Es decir, no pensaría yo que son indicadores de bienestar. Creo que debemos tomar estas cosas de la ENCOVI en las que sí mejoramos, como un indicativo de que estamos sustentados en indicadores de bienestar muy precarios que no son sostenibles. Sobre el tema de la mortalidad infantil, lo comentamos con nuestra invitada anterior, nos llama la atención la reducción de la esperanza de vida de casi 3 años en las generaciones nacidas entre 2015 y 2020. Le preguntábamos a nuestra invitada qué podemos esperar de estos venezolanos en los próximos 20 años, por ejemplo. Es decir, ¿existe la posibilidad de proyectar cuáles son los escenarios que nos esperan tomando en consideración estos datos? Le escuchamos. Sí, no solo eso, o sea, conmueven dos cosas: que se nos haya reducido la esperanza de vida, pero además que tengamos para la mortalidad infantil los niveles de hace 30 años. Es decir, esto es un desmoronamiento del derecho, de los derechos de la niñez, y un desmoronamiento de los sistemas de salud que garantizan la salud materno-infantil pavoroso. O sea, haber llegado a la situación que teníamos hace 30 años, estamos mucho peor en términos de los derechos de la niñez y de la salud infantil que la Venezuela que encontró Chávez hace 22 años, o hace 21 años. Es brutal. Tener una mortalidad infantil equivalente a la que teníamos hace 30 años habla muy mal de la situación del sistema de salud en general y de las prioridades del Estado en relación a este tema. Así que nuevamente esa sección de la ENCOVI sí es muy preocupante. Es decir, una población envejecida. Los que quedamos adentro tenemos menor esperanza de vida, y ese semillero para el futuro que son los niños está visto que están sujetos a un sistema de salud que no los prioriza. Así que yo pienso que la ENCOVI vuelve a hacer un retrato muy, muy preocupante del menoscabo en el capital humano del país. Sobre todo, no solo por eso, sino también es conmovedor toda la sección de educación. O sea, esto es un desmantelamiento del sector educativo en cuanto a la sección que tiene que ver con la educación, pero además dentro del indicador de la pobreza dimensional, el componente de pobreza educativa es el que más peso tiene. Pero además, si le sumas a esto que la ENCOVI concluye que tener educación o no tenerla no tiene ninguna influencia sobre la calidad del trabajo. Entonces, es básicamente un país con fuentes de ingreso que no tienen que ver con el nivel de cualificación, que no tienen que ver con el capital humano, sino que tienen que ver con ingresos ocultos o con ingresos que no dependen de su fuerza productiva. Y eso es el peor retrato de un país que no viva de su fuerza productiva, sino de los bonos del Estado y de la remesa de la gente que perdió, es sencillamente patético. Sobreviva. Es decir, que sobreviva, que viva, sino que sobreviva. Yo creo que en términos de capital humano, vista en su profundidad, la encuesta es muy dramática, pero vista en fotos superficiales, lo que se muestra en términos de esa disminución muy, muy chiquita de la pobreza multidimensional y de ese mejoramiento de la dieta, lo que tiene por debajo sosteniéndolo es una cosa completamente descompuesta que no podemos celebrar bajo ningún concepto. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar recuperarnos de esta situación? Mi estimación
en términos de mi ámbito profesional con el que puedo hablar con más suficiencia. Yo los estaba revisando anoche hasta muy tarde para una publicación, los datos que tenemos en Cáritas, no de esa delgadez, de esa desnutrición aguda que te lleva a un niño en 6 semanas, sino de la que se ha ido acumulando en 6, 7 años. Estos son, María Alejandra, dos generaciones completas de niños que estamos conduciendo hacia su edad escolar y hacia su adultez con un rezago enorme en términos de su estatura, en términos de su nivel de desarrollo cognitivo, afectivo y social. Así que yo pensaría que este rezago, por mi parte, con los datos que tengo en la mano, nos va a tomar unos 30, 40 años superarlo. Llevar a los niveles que tenía Venezuela en términos de crecimiento infantil, que es nuestro capital humano a futuro, al que teníamos en 1996, 97. Esto es una bancarrota, es un desfalco. Yo voy a incluir, que no incluyo el ANCOVI, la parte ambiental. Esto es un desfalco en términos de nuestra niñez, un desfalco del capital educativo, que es lo que hace a un país próspero y rico, y en términos de nuestra riqueza ambiental con el deterioro del arco minero y de toda esa zona. Yo pienso que estamos ante una bancarrota de los principales capitales del país. Susana Rafali, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Especialista en nutrición pública, seguridad alimentaria, acción humanitaria independiente, trabaja directamente con Cáritas, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, a la luz de estos datos de la encuesta nacional de condiciones de vida de la Universidad Católica. Gracias. Vamos a la pausa. María Alejandra. Hasta luego. Buenos días. Vamos a la pausa y regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la encuesta de condiciones de vida publicada recientemente por la Universidad Católica. Andrés Bello se suma a nuestra mesa de debate. Servando Carbone, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, Únete, dirigente sindical. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, y a todo el público que nos escucha. Pues mucho Siempre a la orden. Gracias. Mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Yo le pedí un comentario inicial. En general, a propósito de lo que refleja la encuesta, no solo con relación a la pobreza, sino la pobreza de ingresos y la pobreza extrema, sino también la situación del salario y los trabajadores en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, fíjate, inicialmente quiero una vez más darle las gracias
a la Universidad Católica Andrés Bello, al Instituto de Investigaciones Sociales de la escuela, porque ha sido, o sea, este instrumento del informe LENCOVI, como los informes de Sendas, son los instrumentos que utilizamos los técnicos, los sindicalistas que estamos elaborando los informes, tanto para la Organización Internacional del Trabajo como para lo que tiene que ver con todos los organismos multilaterales, como por ejemplo las Naciones Unidas y la Unión Europea recientemente. Estos informes lo que llevan es, al final, contrastan, nos ayudan, porque es el único soporte técnico que tenemos por la ineficiencia de que el régimen facilite información. Y este estudio hecho con encuesta técnico, uno es técnico, sabe que esto es importante, conlleva a quien hace y desarrolla y utiliza estos elementos como una base cierta de la situación real que está viviendo el país. Hablemos de los datos concretos. Por ejemplo, la encuesta advierte que a partir de 2018 la proporción de la población económicamente activa comenzó a crecer por la reducción de la demanda de empleo y la destrucción de oportunidades económicas. Yo le pediría un comentario inicial acerca de este tema. Lo escuchamos. Sí, bueno, inicialmente lo que refleja prácticamente lo que hemos venido denunciando, Alejandra, y que nos escucha, es por ejemplo el sector público. El sector público era un espacio donde había mucha gente está interesada en entrar en el sector público a trabajar, y resulta que ha mermado. Cuando te pones a ver las estadísticas que recogen los compañeros de un 14%, eso en cifras más o menos significa que se han ido del país debido a la emigración forzada, entre 400 y 500 mil compañeros de trabajo, que cuando nos incorporemos a la administración pública, bueno, seguramente vamos a hacer mucho más. Pero lo que sí es verdadero es que en Venezuela no hay donde trabajar. No hay donde trabajar. Por eso es que inclusive la gente, hay deserción, que lo he visto yo en los análisis, lo decía la doctora, y es que la deserción escolar, han habido muchos jóvenes que hoy sus padres emigraron, su papá y su mamá se quedaron en la casa, dejaron de estudiar y están hoy en la calle en un empleo informal, y eso no es un salario digno, una condición digna. Es la OIT. Ha crecido el trabajo informal, y bueno, es una verdadera desgracia la situación donde nos encontramos, porque, por ejemplo, decía el informe que el 43% de las personas quieren trabajar, pero no pueden, o trabajan mucho más horas. La gente en el sector privado se ha convertido en el sector privado como el anzuelo o la plataforma para solventar, debido a que la administración pública, como sabemos, son salarios precarios y solamente se vive de la bonificación, que es otro tema también que está involucrado en el mismo informe. Sobre el tema del salario, es curioso que lo mencione. La remuneración promedio que refleja la encuesta en dólares por mes, por tipo de ocupación, habla de 12,3% dólares por promedio en el caso del sector público. En el privado, esto sube a 38,7 dólares, perdón, y por cuenta propia se ubica en 32,8%, 32,8 dólares. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, fíjate, es fácil, porque como lo hemos denunciado, los que somos del sector público tenemos ingresos no laborales. Por ejemplo, nuestro salario, nuestros ingresos son 2, 3 dólares. Como máximo a un investigador, un doctor, puede llegar a 3 dólares, como 5 o 4 dólares. Y luego el resto de nuestros ingresos viene bonificado. Y eso está tipificado en ese informe, cuando inclusive lo colocan en sectores de no pobre, pobreza, medio pobre y pobreza extrema. Ahí se ve cómo inclusive hay una cosa interesante. En el año 2020 el régimen afianzó su política de bonificación, y ha sido tanto el colapso y la crisis económica en el 2021 que esa bonificación bajó. Ahora lo está orientando un poco hacia los empleados públicos, y prácticamente nosotros estamos recibiendo 2 o 3 veces lo que corresponde a nuestro salario en bonificación. Eso significa una inestabilidad económica grande, una gran preocupación, y por eso la gente ha migrado tanto al empleado privado, que le paga muy bien, o esta gente, por ejemplo, para ponerte un ejemplo,
estos muchachos que están en las tiendas, que ahora su salario mínimo son unos 15, 20 dólares, o en los restaurantes y reciben propina de 2, 3 dólares, eso pueden tener un ingreso de 50, 60 dólares, que no lo tenemos nosotros los empleados públicos. Ahora, sobre la situación efectivamente de los bonos, digamos, en general no alcanza, a la luz de los datos que refleja la encuesta, para cubrir la canasta alimentaria según datos de los datos que reflejan distintos estudios de análisis en nuestro país como el Sendas. Yo le pediría un comentario sobre este tema, lo escuchamos. Bueno, sí, fíjate, evidentemente la referencia como este informe en COVID, que lo quiero resaltar una vez más porque lo utilizamos, esta es la fase fundamental de nuestros informes, los informes técnicos que hacemos en las centrales, cuando emitimos una comunicación. Sí, me parece que se cayó Servando Carbone. Si no, podemos tratar de restablecer, chicos, el contacto vía telefónica. Nos quedan unos minutos. Ah, perfecto. Sí, claro, decía... Por cierto, que parte del informe dice de la desgracia que contamos nosotros con el sistema de comunicación. O sea, estamos experimentando online lo que dice el informe. Así es. Pero usted decía que los datos que refleja el informe los suelen utilizar ustedes para elevar denuncias internacionales. Esta información tanto en COVID como los datos de Senda son básicos, son datos esenciales e importantes, porque son organismos que hacen estudio técnico formal, no tan politizado. Esto no es ningún partido, son la universidad. Y el Senda es un instituto de la Federación Venezolana de Maestros. Y con las uñas esta gente trabaja buscando la estadística. No solamente es para que nosotros sepamos la verdad verdadera. Y ¿saben una cosa? De las reflexiones que he escuchado yo, el tema está aquí que el régimen no quiere tomar ningún consejo. No hay ningún tipo de recomendación, porque ¿para qué se hace, como dijo el padre Virtuoso en su intervención? ¿Para qué se hacen estos informes? Estos informes se hacen para orientar a la gente, a nosotros nos ayuda. ¿Para qué nos ayuda? Es que es el tema fundamental. Para decirle al mundo de afuera en nuestro informe la verdad, basado en unos números estadísticos, un informe verdadero, en alguien que lo hace con dedicación. Entonces, esta información es muy importante y valedera, y con el tema del salario. El tema del salario para nosotros es básico, porque nosotros hemos dicho, nosotros decimos que debe cumplirse la Constitución, artículo 91. El tema está que es muy complejo, y mucho más a partir de hoy. Como sabrás, a partir de ayer las plataformas bancarias estaban colapsadas. Hoy entramos a una nueva cono monetario que unos dicen que es ilusión para evitar, porque tú ibas a un automercado y gastabas 70, 80, 90, 100 millones de bolívares. Bueno, eso es impactado para lo que hemos vivido toda la vida. Tenemos 60 años de vida, 59 años de vida, y hemos podido saber cuando comprábamos de repente con una locha, comprábamos muchas cosas y nos quedaba vuelto. Entonces, estamos sumergidos en una situación bien compleja, y la situación del salario, como se lo hemos dicho, como sabrás también, que recientemente hace 2 días tuvimos reuniones con la Unión Europea y las Naciones Unidas, le hemos planteado que lamentablemente, bueno, tiene que haber un cambio desde abajo, un cambio de sistema, un sistema democrático que permita que podamos encaminar un país para construir. Esto es complicado, hay que construir un país, y eso necesita que todos estemos integrados. En las universidades, los sectores sociales, como dicen los expositores, bueno, los medios de comunicación, los políticos, y bueno, y todas las instituciones internacionales que puedan de una vez coadyuvar a que podamos llevar el rumbo al país. Brevemente, ¿por qué ha sido imposible que los dirigentes sindicales o la dirigencia sindical lleguen a un acuerdo para hacer frente a esta situación que es generalizada en todo el país? Bueno, fíjate, nosotros tenemos ahorita la Asamblea Nacional de Trabajadores, el cual yo presido, y está Rubén González como vicepresidente, que esto no tiene nada que ver con la violación de la autonomía de las centrales, ¿no? Yo sigo siendo coordinador de la UNT y de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público. Bueno, porque los partidos políticos han tratado en la misma política que el régimen de implosionar al movimiento sindical. Y eso es muy grave. Por eso es que nosotros, los que nos estamos metidos en tema partidista político, que somos técnicos en el tema de lo que hemos trabajado con la OIT, que hemos trabajado en el tema de los derechos humanos, el gran valor, independientemente, yo creo que iba a valorar, independientemente si les gusta o no les gusta el informe de la Bachelet, el hecho de que tengamos una oficina de las Naciones Unidas aquí en Venezuela, que tengamos unos funcionarios que podemos acudir como acudimos hace 2 días y nos sentamos con ellos 3 horas a explicarles cuáles son los que están presos, por qué pasa Rodney Álvarez, por qué le pasan a los compañeros. Esos son temas importantes,
Y creo que le hacemos el llamado, y estamos haciéndolo, María Alejandra, es una reflexión. Le estamos haciendo a los compañeros que es importante la unidad con las diferencias y la autonomía, pero es la única forma de confrontar un régimen. ¿Y lo hacemos quiénes? Los técnicos que hemos trabajado los informes de la OIT, los que mantenemos una relación con los organismos internacionales como la ONU, la Unión Europea y los gobiernos, para explicarle que es importante que consultamos. Por eso es que nosotros entregamos un informe que conlleva un resumen de todas las violaciones de los derechos humanos establecidos en Venezuela, con nombre y apellido, para que ellos hagan la supervisión. Eso es lo que nos ayuda, este tipo de informes, lo de Senda, los ENCOVI, y todo lo que podamos tener, y el apoyo de ustedes como periodistas, que en verdad yo les agradezco a ustedes el poder difundir toda esta información de forma transparente y clara, y también los jalones de oreja que se le hacen a la gerencia sindical para que tomemos el rumbo adecuado para rescatar el país. Rolando Carbone, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela. Únete, expresando opinión, Alicia, acerca del tema que debatimos el día de hoy, que tiene que ver con la información, los datos que refleja la última encuesta de condiciones de vida de la Universidad Católica Andrés Bello. Nosotros nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.